Hermanos, muy buenos días. Dios los bendiga a todos grande y poderosamente. Bendito es el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Vamos a continuar con la enseñanza de hoy. Hoy vamos a hablar un poco acerca del perfil y las características del anticristo. Es el tema para hoy. Vamos a orar para ello, para que sea el Espíritu Santo fluyendo, moviéndose como río de vida en este lugar, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, te damos muchas gracias, bendito Señor. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, la alabanza, el imperio, la magnificencia, Señor. Tú eres santo, tú eres bendito, Señor. Tú eres digno de ser alabado, tú eres digno de suprema exaltación, Señor. A ti sea la gloria y la honra, a ti sea la alabanza y el imperio por todos los siglos de los siglos. Queremos colocar delante de ti este mensaje, Señor. Quiero pedirte, Espíritu Santo de Dios, que tomes el control de los aires, toma el control de mi garganta, de mi lengua, de mi voz, para predicar palabra de Dios y no palabra de hombre, Señor. Que sea tu Espíritu Santo glorificando en todo el nombre de Jesucristo, y que sea tu presencia, Señor, aún como dice tu palabra, que donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Y queremos, Señor Jesús, que tú también estás en este lugar. Gracias, Padre, por tu presencia que cubre toda la faz de la tierra. Gracias por tu Espíritu, por tu poder, por tu santidad, Padre Santo. Gracias, Señor. Límpianos con tu preciosa sangre, descontamínanos, Señor, y purifícanos para recibir tu palabra. Prepara nuestro corazón, abre nuestro entendimiento para recibir tu palabra con denuedo, Señor. Unge mi garganta, mi lengua y mi voz para predicar tu palabra en el nombre de Jesús, con unción fresca, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, vamos a tocar ciertos puntos que nos dan a entender ciertas características acerca del anticristo. Ya con eso terminaríamos, Dios mediante, el mensaje acerca del anticristo, para venir hablando todo lo concerniente al nuevo orden mundial. ¿Ok? Perfil y características del anticristo. ¿Ok? Número 1, el anticristo será judío, ya lo hemos estudiado. Será descendiente de la tribu de Dan y será un príncipe profano de Israel. Vamos a la cita, Zacarías capítulo 8, versículo 23. Zacarías capítulo 8, versículo 23. Gloria al nombre de Jesús. Este es un punto importante, ¿no? El versículo Zacarías 8, 23 nos dice a claridad que tiene que ser judío, ¿ok? Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones, de toda lengua, tomarán del manto a un judío. Ahí lo dice claramente. 10 hombres de todas las naciones, de todos los pueblos gentiles, tomarán del manto a un judío. Subraya esa parte que es importante, a un judío. Esto nos lleva también a Daniel capítulo 7, versículo 24. Dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribarán. ¿Ok? 10 reyes, 10 gobernantes, 10 presidentes para el final de los tiempos, ¿ok? Tomarán del manto a un judío. Ahí lo dice claramente, ¿ok? Génesis 49, 16 al 17 dice: Dan juzgará a su pueblo. Es necesario que el anticristo sea judío para que de esta manera se cumplan las palabras de Daniel, todo lo que Daniel habla acerca de este inicuo, hombre de pecado, hijo de perdición. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer atrás al jinete. ¿Ok? Ya sabemos que de esta tribu de Dan provendrá el anticristo, porque vemos en Apocalipsis capítulo 7, del 4 al 8, donde está el listado de las 12 tribus de Israel, los 12,000 sellados, 12,000 de cada tribu. No aparece la tribu de Dan, pero sí en su reemplazo aparece la tribu de Manasés,
que es la que reemplazaría en este caso, según Génesis capítulo 41, 51, cuando José llama a su primogénito Manasés, porque él dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Ezequiel capítulo 21, 25 al 27 dice: y tú, profano príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya, el tiempo de la consumación de la maldad, así ha dicho Jehová el Señor: depón la tiara, quita la corona. Esto no será más así. Será exaltado lo bajo y humillado lo alto. A ruina lo reduciré. Y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. ¿Ok? Número 2. El anticristo se creerá Dios. Él se hará pasar por Dios. ¿Ya? Sobre todo Dios se ensoberbecerá. Y el anticristo, según la profecía de Daniel y Ezequiel, será 10 veces más sabio que Daniel. Va a ser un hombre elocuente, va a ser un hombre con una facilidad de expresarse, de capturar masas, de convencimiento, un poder de convencimiento impresionante. Así que el anticristo será 10 veces más sabio que Daniel, el profeta, y acumulará riquezas. Véase Ezequiel capítulo 28 del 2 al 6. Ezequiel capítulo 28. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro: así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, como vimos la profecía de Apocalipsis capítulo 13:1, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. Miren lo que habla acerca del anticristo, que será más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. ¿Ok? Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se enalteció tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Ese siempre ha sido el deseo, el anhelo de Satanás, el diablo: sentarse en el trono de Dios. Y como hemos dicho varias veces, el diablo no lo pudo hacer en el cielo, por eso fue expulsado. Jesús dijo: yo veí a Satanás caer del cielo como un rayo. Es más, Apocalipsis 12:4 dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas que cayeron del cielo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque su anhelo en su corazón, el anhelo del diablo, fue siempre ocupar el lugar de Dios en el cielo, pero no le fue permitido, fue expulsado. ¿Ok? Pero su hijo, el anticristo, aquí en la tierra, en el tercer templo que se va a construir, ahí sí se sentará y se hará pasar por Dios. ¿Ok? Daniel capítulo 1:20, pero leámoslo desde el versículo 1. Hay una historia aquí muy particular, mis hermanos, y es cuando el profeta Daniel y sus compañeros se presentan ante el rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor. ¿Ok? Esos compañeros eran Ananías, Misael y Azarías, a quien el rey Nabucodonosor les cambió el nombre. Dice el versículo 1: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, la actual Irak, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspernaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento.
e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Esos son los mismos que aparecen en Daniel capítulo 3, cuando son rescatados del horno de fuego. Cuando ya el rey Nabucodonosor, a estos hombres desobedecer su ley que era premiante, de postrarse ante la estatua del dios Merodach, los hizo meter, al ellos desobedecer este decreto, los hizo meter a un horno de fuego ardiendo 7 veces más de lo acostumbrado. Esos eran Ananías, ¿ok?, Misael y Azarías, es decir, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿ok? Amén. Estos son los mismos, y de ahí Dios los rescató de ese horno de fuego. Versículo 8 dice: y Daniel puso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas prueba con tus siervos por 10 días, ¿ok?, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Comparezcan luego nuestros rostros, o compara más bien luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el rostro de los muchachos que comían la porción y de la comida del rey. Así pues, Melsar llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Miren lo que dice el verso 20: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. ¿Ok? Entonces es importante, mis hermanos, saber y entender que estos hombres, Ananías, Misael y Azarías, que son Sadrach, Mesach y Abednego, y aún el profeta Daniel, fueron hallados delante del rey 10 veces más sabios, ¿ok?, que todos los otros muchachos que colocaron delante de ellos. El verso 20 dice: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Esta es la sabiduría que da Dios cuando parte de un principio que es la obediencia, la sujeción al Dios vivo, real y verdadero. ¿Ok? El profeta Salomón no le pidió riquezas a Dios, sino que le pidió sabiduría también.
Y esta es la sabiduría que desciende de lo alto. Pero el anticristo tendrá una sabiduría muy diferente. Será una sabiduría animal, terrenal y diabólica. ¿Ok? Miremos qué dice entonces Santiago capítulo 3:15. Porque esta sabiduría no es la sabiduría que desciende de lo alto. La sabiduría que va a tener el anticristo no es una sabiduría de parte de Dios, es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. O sea que para el anticristo poder gobernar el mundo entero, porque será un líder mundial, va a tener que ser más que sabio. Y va a ser 10 veces más sabio que Daniel. Daniel era 10 veces más sabio que tú y yo, pero el anticristo será 10 veces más sabio que Daniel. Entonces imagínense, mis hermanos, será un hombre entendido en enigmas, en misterios ocultos. Ezequiel 28:17 dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿Ok? Isaías 14:13 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2:4, el anticristo dice la palabra que se va a oponer y se va a levantar contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ok? Así que el anticristo será un príncipe, será una persona muy adinerada. Volvamos a leer Ezequiel 28:2. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en medio o en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tus tesoros, con la grandeza de tu sabiduría y en las contrataciones has acumulado y multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se enalteció tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. ¿Ok? El tercer punto dice que el anticristo será un rey altivo de rostro y será entendido en enigmas. ¿Qué es un enigma? Un secreto oculto o algo que no se puede entender con facilidad, algo que está escondido, que es difícil de interpretar. Daniel capítulo 8 versículo 23 dice: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. O sea, va a ser una persona petulante, una persona con el síndrome del diablo, el orgullo, la arrogancia, la altivez. Pero el que se exalta a sí mismo será humillado, y aquel que se humilla será exaltado, dice la palabra. ¿Ok? Ezequiel capítulo 28:2 dice: por cuanto se enalteció tu corazón y dijisteis: soy un Dios, y en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. ¿Ok? El versículo 17 de Ezequiel 28 dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Isaías 14:13: tú que decías en tu corazón: subiré a lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte,
Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ese es el pecado de Satanás. La soberbia, el orgullo, la altivez, el síndrome del diablo. Punto 4. El anticristo cambiará los tiempos y las leyes. Cuando Cristo nació, partió la era de la humanidad en dos partes: antes de Cristo, después de Cristo. Pues el diablo no se va a quedar atrás. ¿Ok? El anticristo va a surgir del abismo. Dios no, el diablo, su papá el diablo, va a enviar al anticristo. ¿Ok? Pero con un propósito: destruir al mundo, cambiar los tiempos y la ley, partir la era de la humanidad en esos tiempos de tribulación en dos: antes del anticristo y después del anticristo. Él va a cambiar las leyes, va a legalizar el aborto, va a legalizar el matrimonio igualitario. La religión que se va a profesar en aquellos días va a ser el satanismo, la idolatría, el paganismo, la anarquía, todo lo que es oculto. ¿Ok? Así que el anticristo cambiará los tiempos y las leyes. Esto incluye las leyes de Dios y las leyes de los hombres. El profeta Isaías, en Isaías capítulo 5:20 dijo: ay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Isaías capítulo 5 versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan el derecho. Dice ay para esta gente. Y cuando la Biblia habla de ay, sugiere juicios. Daniel capítulo 7:25. Daniel capítulo 7:25 confirma eso que estamos hablando, acerca de que el anticristo cambiará los tiempos y la ley. Dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo 1 año, y tiempo 2 años, y medio tiempo 3 años y medio, 42 meses o 1260 días. ¿Ok? Mis hermanos, el anticristo va a insultar a Dios y va a cambiar las leyes del mundo entero. Se aumentará el pecado, se incrementará la apostasía, la inmoralidad sexual, la depravación, el homosexualismo, el lesbianismo, el salvajismo, la zoofilia, el satanismo y toda clase de pecado moral y sexual. Todo eso tendrá su incremento en los tiempos de tribulación como nunca lo ha habido. De hecho, la Biblia dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así lo dice Mateo capítulo 24. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Recordemos que la Biblia llama al anticristo como el hombre de pecado, el hijo de perdición, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Ok? Mateo capítulo 24 versículo 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Ok? Así que el anticristo, mis hermanos, va a hacer legalizar el homosexualismo en todas sus prácticas. Pues recordemos que él es el hombre de pecado, dice la Escritura. Eso lo dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 y 4. Nos habla de que él es el hombre de pecado, el hijo de perdición. 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 y 4.
Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí lo dice, será un hombre de pecado, el hombre de pecado, el hijo de perdición. El versículo 8 dice, entonces se manifestará aquel inicuo, habla de iniquidad, de maldad, ¿ok? A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. De hecho, en Daniel capítulo 11, versículo 37 describe que el anticristo será homosexual, no va a hacer caso del amor de las mujeres, ni va a respetar a Dios alguno, no hará caso ni siquiera del Dios de sus padres, o sea, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Apunte la cita, Daniel capítulo 11, versículo 37, ahí está. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. ¿Ok? Apocalipsis capítulo 11, versículos 7-10 nos dice una característica particular en la cual la sociedad en aquellos tiempos de tribulación, y más precisamente donde va a ser su manifestación, nos dice cómo esta sociedad en el Medio Oriente, en Israel, va a ser conocida por todos. La Biblia lo describe como Sodoma y Egipto. Así describe el centro de gobierno prácticamente donde el anticristo va a gobernar el mundo. Y si va a ser desde allí, esto va a ser para todo el mundo. ¿Ok? Dice Apocalipsis capítulo 11 del 7-10, cuando hayan acabado su testimonio, hablando de los dos testigos que van a ser Moisés y Elías, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, es decir, el anticristo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual, subraye esto por favor, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Ahí lo dice claramente, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Así se va a conocer prácticamente el centro de gobierno del anticristo, Israel, y de ahí a todo el mundo, obviamente. ¿Qué significa Sodoma? Sodoma significa sin límites, ¿ok? Y Gomorra significa subversión, ¿ok? Desenfreno, locura, mundanalidad, ¿ok? Perversión. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. Ahí van a tener por 3 días los cadáveres de Moisés y Elías. Y dice que estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. ¿Por qué el mundo? Por la mundanalidad. ¿Qué dice Santiago 4:4? Dice que todo aquel que se haga amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. O sea que el mundo entero para aquellos días se va a volver en enemigo de Dios, porque la gente va a amar el pecado, la gente va a amar la idolatría, la gente no se va a arrepentir. Por más que escuchen la predicación de los 2 testigos desde ahí, desde Jerusalén, y que enviarán a 144,000 sellados por todo el mundo, nadie va a creer. Antes la gente se le va a burlar de su predicación. Tanto así que cuando sean asesinados los 2 testigos que van a ser Moisés y Elías, si leemos más adelante en Apocalipsis capítulo 11, dice que la gente se va a regocijar, la gente se va a alegrar de que hayan matado a aquellas personas, aquellos 2 hombres que atormentaban a la sociedad. ¿Por qué la atormentaban? Por la predicación de la palabra. Porque cuando no hay santidad, la palabra incomoda, la palabra ofende. Pero cuando la persona anda en obediencia, la palabra se devuelve como miel, dulce como la miel. Amén. Como dice el Salmo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al
Pero cuando hay pecado en el corazón del hombre, cuando hay depravación, cuando hay idolatría, la palabra ofende. La gente se enoja con el predicador. Se enoja con aquel mensajero de lo que Dios quiere comunicar al pueblo. Véanse nomás lo que le pasaba a Elías, a Isaías. Todos murieron trágicamente, todos fueron asesinados. Miren nomás los apóstoles, cómo eran apedreados, cómo eran vituperados, cómo eran asolados, perseguidos, encarcelados, por predicar la verdad, la palabra. Pero es mejor, mis hermanos, ofenderlos con la verdad que matarlos con la mentira. Gloria a Dios. Es mejor. Entonces la palabra que hace, ofende. Jesús le dijo a los apóstoles: esto os ofende, esto os incomoda, ahí están las puertas abiertas, váyanse. Pedro salta como un resorte y dice: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Véase Apocalipsis capítulo 11, versículo 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Hablando de Moisés y Elías, ahí en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Versículo 10 dice: y los moradores de la tierra. Aquí no va a estar la iglesia, aquí va a estar los moradores de la tierra, aquellos que no recibieron el amor de Dios para ser salvos, aquellos que se quedaron luego del arrebatamiento de la iglesia. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos. Claro, sobre los cadáveres de Moisés y Elías, porque por fin fueron eliminados. Y subraye esto, por favor. Y se alegrarán de que los hayan asesinado, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían ¿qué? Atormentado a los moradores de la tierra. Imaginemos a Juan Bautista cuando predicaba en el desierto, cómo atormentaba a los religiosos de la época. Les decía: generación de víboras. O sea, tenían la genética de la víbora, de la serpiente antigua, porque habían abrazado los dogmas, la religión, la tradición, los mandamientos de los hombres, y habían hecho de lado los mandamientos de Dios. Por eso Dios no la va con la religiosidad. Dios quiere que seamos espirituales, no religiosos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Verso 10 dice: y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y subraya esto, por favor: y se enviarán regalos unos a otros. Hermanos, la traducción hebrea original dice: y se enviarán mensajes de texto, o mensajes instantáneos, más bien, no de texto, dice mensajes instantáneos. Se enviarán unos a otros. ¿A qué hace referencia esto? Al WhatsApp. Desde Israel mandarán la noticia a Estados Unidos, a Alemania, a China: ya murieron los que nos atormentaban, ya fueron asesinados por fin aquellos que nos atormentaban con la predicación del mensaje del reino. La gente se va a alegrar, se va a contentar, van a hacer fiesta, se van a regocijar, porque por fin fueron asesinados aquellos que nos atormentaban. ¿Ok? Bendito es el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Amén. 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 Quinto punto: el anticristo se engrandecerá sobre todo Dios y hablará blasfemias contra Dios, contra el tabernáculo y contra los que moran en el cielo. Gloria a Dios. Daniel capítulo 11, versículo 36 dice: el rey hará su voluntad. O sea, el anticristo, porque va a ser un rey, va a ser un príncipe profano, un gobernante para todo el mundo. Y eso es lo que están buscando prácticamente las grandes élites. Hermanos, el mundo de los Illuminati, los masones, los nueveristas, los satanistas, esperan un líder mundial. Esperan un gobernante mundial.
Los líderes en el mundo, las grandes élites, están anhelando la aparición de un líder mundial. Y lo más triste, mis hermanos, es que muchos cristianos no estén esperando la venida de Cristo. Para muchos esto es locura. Pero el mundo entero está clamando por un gobernante mundial, por alguien que solucione los problemas y los conflictos económicos a nivel global. Pero tristemente muchos no están esperando a Cristo. ¿Acaso el testigo de Jehová está esperando a Cristo? No. El adventista tampoco. El adventista piensa que el arrebatamiento será juntamente con la segunda venida. Son dos eventos por separado. Los separan 7 años. El católico menos va a esperar a Cristo. Los de la prosperidad, las iglesias cristianas de la prosperidad, menos. Dicen que esto es un mensaje castrado, que es un mensaje que poco vende. Eso dicen ellos. Pero Cristo viene, mis hermanos. Amén. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Daniel 11:36 dice: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. ¿Ok? Lo determinado sobre él va a ser la ira de Dios. ¿Ok? Apocalipsis capítulo 13:5 dice: también se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, o sea 3 años y medio, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Él no va a respetar, como dice la palabra, no va a respetar Dios alguno. Va a blasfemar, mis hermanos, contra Dios. Va a blasfemar contra los ángeles, contra la iglesia que está morando en el cielo, contra el trono de Dios. Va a decir cosas insolentes, cosas abominables, aún contra los que moran en el cielo. O sea que la iglesia va a estar en el cielo en los tiempos de tribulación, no en la tierra. Para los que desean o argumentan que la iglesia estará en la tribulación, o que la iglesia va a pasar la tribulación, porque ellos se creen parte de la iglesia, les deseo una feliz tribulación y una próspera gran tribulación. La iglesia estará en los cielos, aquí lo dice. Amén. Dios nos librará de la ira que vendrá sobre el mundo entero. Amén. Porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación a través de Jesucristo, como Amén. dice en 1 Tesalonicenses capítulo 1, 9, 10. Amén. Amén. Como lo confirma 1 Tesalonicenses capítulo 1 también, el 9 y el 10, ambos. Tanto el capítulo 1 del 9 al 10 como el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses del 9 al 10 dice que Dios nos va a librar de la ira venidera. ¿Ok? Apocalipsis 3:10 también lo dice. Y lo dice claramente. Apocalipsis capítulo 3:10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia 2020 años hasta el día de hoy, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Subraye esto, por favor, que es importante. Para probar a los moradores de la tierra. Y esa hora de prueba va a ser la tribulación, la semana 70. ¿Ok? Amén. Dios va a probar es a los moradores de la tierra, no a la iglesia. Dios no ha puesto a la iglesia para ira, sino para alcanzar salvación a través de Jesucristo. Proverbios 11:8 dice que el impío entrará a la tribulación, mas el justo será librado de ella. ¿Ok? Daniel capítulo 7 versículo 8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba
blasfemias. Este cuerno pequeño es el anticristo. Así que el anticristo, este punto 5, confirma de que él se va a engrandecer, se va a enaltecer sobre todo Dios. Tanto así que en el templo de Dios se va a sentar y va a decir: yo soy Dios, adórenme a mí. Y él desde ahí va a blasfemar contra Dios, contra su tabernáculo y contra todos los que moran en el cielo, la iglesia y aún los ángeles. Daniel capítulo 7:20 dice: asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro cuerno que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y una boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Daniel capítulo 7:25 dice: y hablaba palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. O sea que en el tiempo de tribulación, en la semana 70, después de la mitad de la semana 70, no habrán creyentes. Ya para aquel entonces, los creyentes, los que se hayan convertido a Cristo por la predicación de los 2 testigos que van a ser asesinados, y por los 144,000 que también van a ser asesinados cuando termine su ministerio, a partir de allí no quedará ni un cristiano vivo. Así sea católico que se haya convertido, que se haya arrepentido, así sea testigo de Jehová, hinduista, que se haya convertido por la predicación de los 2 testigos y 144,000 sellados, no quedará ni uno, porque mucha gente se va a convertir. Quizás mucha gente que en estos tiempos está escuchando estos mensajes y no creyeron, o dijeron: esto es fábula, esto es fanatismo, esto es cuento. Pues cuando ocurra el arrebatamiento, van a decir: verdaderamente ocurrió lo que nos predicaron, lo que algún día escuchamos, lo que vimos en televisión, ocurrió y nos quedamos. Esa persona debe saber que tiene que morir si quiere salvar la vida. Jesús dijo: el que pierda la vida por causa de mí, la hallará, y todo aquel que gane su vida, la perderá. Muchas personas dirán: no, yo quiero vivir estos años bien, quiero tener acceso a la salud, ir al mall, ir al supermercado, comprar víveres, entonces necesito la marca, necesito el número de identificación, el sello de la bestia, para poder comprar y vender. Muchos van a decir: yo no quiero que mi familia pase por angustia, por hambre, pese que los alimentos y el agua todo va a escasear, pero la gente va a hacer lo necesario para que su familia no padezca de hambre. Entonces va a correr a marcarse para tener acceso a la salud, para hacer transacciones, para poder recibir cuentas, pagar cuentas, en fin, todo. Será algo necesario, será, como dicen por ahí, un mal necesario. Pero ahí está la paciencia y la fe de los santos. El que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Ok? Gloria a Dios. Dice Apocalipsis capítulo 13:10: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, y si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Ok? Gloria a Dios. El 6º punto: el anticristo viene por obra de Satanás. El anticristo viene por obra de Satanás. Vimos en Daniel capítulo 11 que la bestia saldrá del abismo. Lo confirma también Apocalipsis capítulo 17. ¿Ok? Apocalipsis 17, versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Ok? Y lo leímos también en Apocalipsis capítulo 11.
A ver, ¿dónde está? Yo lo leí ahorita. Versículo 7. Hablando de los dos testigos, que cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y no solamente a ellos, sino a los 144,000 sellados y a todos los que crean en su predicación. No habrá creyentes, como dijimos. Así que el anticristo vendrá por obra de Satanás. Vendrá del abismo. El abismo es un lugar de tortura, una cárcel, una prisión de demonios, donde están en esos momentos aprisionados y encarcelados los demonios más terríficos, más malévolos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9-10 dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de Dios para ser salvos. Hay gente que se guía por señales, por milagros. Bueno, los milagros son de Dios, Dios hace milagros también, pero el diablo también hace milagros. El diablo también hace señales. Mira que el falso profeta va a orar y va a imitar lo que hizo Elías. Va a hacer descender fuego del cielo sobre el altar para encenderlo. Y la gente, según Apocalipsis capítulo 13, se va a maravillar en pos de la bestia. O sea que la gente va a ser engañada, mis hermanos. Todos los moradores de la tierra van a ser engañados, tal cual como lo dice Apocalipsis capítulo 13-14. Van a ser engañados todos los moradores de la tierra por medio de las señales que se le ha permitido hacer al falso profeta en presencia de la primera bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen de la bestia que tiene herida de espada y vivió. O sea, no nos guiemos tanto por señales, porque en estos tiempos es peligroso. Porque aún dice la palabra en Mateo capítulo 24, versículo 24, que serían engañados, si fuese posible, aún los escogidos. Miremos qué dice Mateo 24, versículo 24. Si lo encontró, dígame. Mateo capítulo 24, versículo 24. Amén. Dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán ¿qué? Grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Por eso Pablo decía: mirad que nadie os engañe, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Mateo capítulo 24 versículo 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Se levantarán. Ni siquiera el diablo los va a levantar. Ellos mismos, de las mismas concupiscencias de sus corazones, se van a levantar. Eso es una señal clara de la apostasía, del engaño doctrinal, de aquello que Jesucristo dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Es la primera señal clara acerca del advenimiento de Cristo, el engaño, la apostasía. Así que el diablo, mis hermanos, es padre de mentira, como dice Apocalipsis 12, versículo 9, el cual engaña al mundo entero. También lo dice Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no vino sino para mentir, para engañar, matar, hurtar y destruir. Yo he venido, en cambio, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca, boca de león, y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. ¿Ok? El dragón, Satanás, el diablo, le va a dar al anticristo su poder, su trono y su autoridad. Grande autoridad, dice. ¿Ok? Tremendo esto, mis hermanos. Punto 7.
El anticristo no hará caso del Dios de sus padres, ni del amor de las mujeres. Será homosexual. Daniel capítulo 11, 37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Así que el anticristo no va a hacer caso del Dios de sus padres, que son Abraham, Isaac y Jacob. Por eso va a ser judío. ¿Ok? Tiene que ser judío. Y como vimos en el primer punto, en Zacarías capítulo 8, 23, así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones tomarán del manto a un judío. Ahí lo dice claramente, tiene que ser judío. ¿Ok? Así que al decir que no hará caso del Dios de sus padres, indica que el anticristo será descendente, o será de la ascendencia, de la tribu de Dan. ¿Ok? Pero el anticristo va a ser un príncipe profano que nacerá en el nuevo reino europeo. Tampoco hará caso del amor de las mujeres, por tanto será homosexual. Algunos dicen que por este punto puede ser el Papa, pero no, la profecía no apunta al Papa romano. El Papa romano tiene un espíritu de anticristo porque le roba 3 títulos a Dios, eso sí. ¿Ok? Él le roba el título a Dios, se hace llamar Santo Padre, cuando Jesús dice que a nadie llame Padre en la tierra porque hay un solo Padre que está en los cielos. Mateo 23, versículo 9. Se hace llamar sumo pontífice, sumo sacerdote, cuando el último y sumo sacerdote es Cristo. Él es el sumo sacerdote, no el hombre, ni es el puente para llegar a Dios. El puente es Cristo, el Hijo de Dios. Y se hace llamar vicario de Cristo, que significa representante de Dios en la tierra. El único representante a quien Dios envió es al Espíritu Santo, al otro Consolador. Amén, gloria al Señor. Y además la cabeza de la iglesia es Cristo, no el hombre. Amén. Y menos un hombre idólatra, pagano, un hombre que dice que no hay infierno. Eso dice el Papa, que el infierno no existe. Dice que Jesús fracasó en la cruz. Ahora el Papa está más encargado en pedirle perdón a la naturaleza, o a la madre naturaleza, que a Dios. Está más preocupado por cuidar el medio ambiente más que las almas que se están yendo al infierno, por no predicarles la verdad, por no ofenderles, por no desacomodarle la silla. Para él es importante en estos tiempos el ecumenismo, porque es un instrumento del diablo. Y con el ecumenismo, que es la unión de todas las religiones, porque según él todos los caminos conducen a Roma, pero la Biblia dice que solamente un camino conduce a Dios. Amén. Jesucristo. Amén, gloria al Señor. Amén. O sea que Aleluya. el unir todas las religiones en una sola es un plan totalmente del anticristo. Para él es importante que todas las religiones del mundo se unan en una sola. Y ya él ha permitido en el Vaticano que vayan árabes, que vayan príncipes del Medio Oriente a orar allí en el Vaticano. Ha permitido que los brujos y hechiceros vayan y le pongan manos y oren por él y le soplen sus cochinadas. O si no, vean YouTube, yo no estoy mintiendo, lo dice ahí en YouTube, hay imágenes, hay videos donde recibe rezos y conjuros de los brujos, de los chamanes, de los que aman la naturaleza y el ocultismo. Por eso la Biblia la llama la ramera de las abominaciones de la tierra. Está detrás también de un pacto de globalización, un pacto que estaba para ahorita el 14 de mayo, pero se canceló, lo aplazaron. La libertad de comunicación, de enseñanza, para que los jóvenes tengan una libre expresión. Claro, está preparándole el camino al anticristo para poder manipular las masas.
De esto hablaremos más adelante. En el Medio Oriente, hasta no hace mucho, el Papa se reunió. Y también del Medio Oriente fueron al Vaticano. En el Medio Oriente hizo levantar el Papa un edificio, una edificación como un templo, y lo llamó la confraternidad de los hijos de Abraham. Mezcló a los cristianos católicos, mezcló a los judíos, el judaísmo, y mezcló a los musulmanes. Estas tres fuerzas religiosas las unió en una sola. Eso se llama ecumenismo. ¿Para qué? Porque él, con todo eso, ¿qué pretende? Preparar la plataforma para la manifestación del anticristo. Él mismo ha dicho que la humanidad necesita un líder mundial. Él mismo lo ha dicho. Y no lo dice por él, porque no va a ser el anticristo, como muchos afirman por ahí y mal enseñan. No. Él ha rezado a varias entidades religiosas y ha permitido que incluso los musulmanes oren dentro del Vaticano. Él ha recibido oración, incluso, como dijimos, de brujos, de hechiceros que han ido al Vaticano a orar por él. Así que, mis hermanos, el anticristo no hará caso del amor de Dios, ni de las mujeres, ni del amor de las mujeres, ni obedecerá al Dios de sus padres. Miremos qué dice Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. Es más, el anticristo tiene que ser judío para así cumplir las profecías de Israel y las profecías de Daniel. Cuando se levanta el tercer templo judío, los judíos no van a permitir un idólatra, un pagano allí ministrando en el lugar santo. No van a permitir eso. Tiene que ser judío. ¿Ok? Dice en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, dice: pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu Santo de Dios dice claramente que en los postreros tiempos, algunos, gracias a Dios no todos, porque todavía habemos hombres de Dios que no hemos doblado nuestras rodillas ante Baal. Amén. Todavía hay un pequeño remanente que se guarda en obediencia, en santidad, en enseñar y predicar la palabra tal cual como está escrita. Gloria a Dios. Pero el Espíritu de Dios dice claramente que en los postreros, en los últimos tiempos, en los últimos días, algunos apostatarán de la fe, algunos se apartarán, se divorciarán, se alejarán de la fe verdadera, de la enseñanza verdadera, de las doctrinas sanas. Eso se llama apostatar, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, porque el diablo es padre de mentira, y para estos fines él utiliza la religión, y por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. ¿Prohibirán qué? Casarse. Por eso muchos se argumentan de este punto, de que el anticristo será del Vaticano. Mentira del diablo. Tiene que ser judío. Y otros mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Ok? Gloria a Dios. Apocalipsis nos habla, capítulo 13, versículo 1, que el anticristo subirá de las naciones, del mar. Pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas, como lo confirma Apocalipsis 17, versículo 1 y versículo 15. Esas aguas representan naciones, pueblos, muchedumbres y lenguas. Va a ser un gobernante para todo el mundo. Va a unificar la religión a través del ecumenismo. O sea que el nuevo orden mundial necesita de la Iglesia Católica en estos tiempos. ¿Para qué? Para organizar la plataforma de la manifestación del anticristo. Pero el mismo anticristo utilizará la Iglesia Católica, pero al final de los tiempos la sacará de una patada.
¿Ok? Y se convertirá prácticamente en su peor verdugo y perseguidor también. Porque ninguna religión va a quedar para los tiempos finales. Ninguna, solamente la del anticristo. El octavo punto dice que el anticristo derribará a 3 opositores políticos. Esto quiere decir que el anticristo va a subir a su poder por democracia, por voto, por política. Daniel capítulo 7:8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos. El versículo 20 de Daniel capítulo 7 dice asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Apunte el versículo 24 también de Daniel capítulo 7, dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, igual como dice la profecía de Zacarías, 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, y delante de ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Zacarías 8:23: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío. Ahí están los 10 reyes, 10 gobernantes para el final de los tiempos. ¿Ok? Punto 9. Son 10 puntos, ya casi vamos a terminar. El anticristo hará alianzas con 10 reyes, es decir, con 10 gobernantes, presidentes, con 10 reinos. El anticristo va a hacer alianza con estos 10 reyes. Zacarías 8:23, volvemos a leerlo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Claro, ellos van a ser engañados por 3 años y medio. Los judíos van a hacer pacto con la muerte y van a poner su confianza en el Seol, como dice la profecía de Isaías capítulo 28:14. ¿Ok? Daniel capítulo 7 al 8 dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí que la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de las otras bestias, o de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño, que es el anticristo, salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Este es el anticristo. Daniel capítulo 2, 43-44. Así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirá el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en estos días, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que nunca será jamás destruido, y será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, que es Jesucristo, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce y el barro, la plata y el oro, o sea, los imperios anteriores. Y el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces, cuando Daniel interpreta el sueño del rey Nabucodonosor acerca de la estatua de oro que él vio en el sueño, el anticristo será el más grandioso líder y genio político de toda la historia. Él va a subir al gobierno o a su reinado por democracia. Él va a resolver
problemas que nadie ha podido resolver a lo largo de la historia. Será un hombre entendido en enigmas, será un hombre elocuente, será un hombre inteligente y astuto como la serpiente. ¿Ok? Por eso dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 11, 2 de Corintios capítulo 11 dice, versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, la serpiente es astuta y utiliza los vientos de doctrina. Cuando habla de viento es corrientes doctrinales. Como le dijo Jesucristo a Nicodemo, el viento sopla de aquí para allá y no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Ok? Efesios capítulo 4, 14 también dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, que por estratagema de hombre utilizan las artimañas del error. Vamos a leerlo. Es muy bonito cuando lo leemos, porque yo me puedo confundir. Efesios 4, 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Por eso el apóstol Pablo se preocupaba, y lo vimos preocupado en 2 Corintios 11, del 2 al 4, y en Gálatas 1, del 6 al 9, está muy preocupado por los vientos de doctrina, porque se está predicando otro Cristo o otro espíritu. ¿Sabe que cuando recibimos otra doctrina, estamos recibiendo otro espíritu y estamos recibiendo acerca de otro Jesús? Y en Efesios dice, para que no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Subraya esto, por favor. Por estratagema de hombres, o por mandamientos o estrategia de hombres, que para engañar emplean con astucia. ¿Emplean con qué? Con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Ok? Tenemos que crecer en Cristo. También tenemos que permitir que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones. El anticristo va a ser un ser astuto. Por eso el diablo opera en las falsas religiones y su propósito es engañar el mundo entero. Apocalipsis 12:9. ¿Ok? El anticristo, mis hermanos, ya está adelantándose en la escena política mundial de una manera silenciosa. Cuando surja el anticristo, él va a derribar a 3 oponentes políticos y tendrá control y dominio del mundo entero. Para esto necesita la globalización, y su plataforma va a ser, número 1, controlar la religión a través del ecumenismo, unir las religiones en una sola. Va a ser un presidente y un solo gobernante para el mundo entero, y necesitará más que genio, ser más que genio para hacer todo esto. Su gobierno será un gobierno global y el mundo entero estará bajo sus órdenes. El mejor ejército de todo el mundo estará bajo su disposición y él destruirá a todo aquel que se le oponga. Así que esto va a ser así, mis hermanos. Punto 10, ya para terminar. El 10º punto dice que el anticristo, a mitad de la semana 70, hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
El sacrificio en hebreo se llama el tamid y la ofrenda en hebreo se llama el corbán o el corbanot. ¿Ok? El sacrificio continuo es lo mismo que nos habla la misma palabra en Éxodo capítulo 12 del 3 al 6. ¿Recuerdan cuando la Pascua? Que Dios mandó a sacrificar un corderito pascual, un machito corderito de 1 año, y que el padre de familia tenía que cuidarlo y provisionar a la familia el cordero pascual. Así como Dios provisionó el cordero, el Hijo de Dios, el que quita el pecado del mundo, para la remisión de nuestros pecados. ¿Ok? A partir de ahí, la Biblia nos enseña de un cordero pascual, un cordero que se sacrificaba muy temprano en la mañana, porque eran dos corderitos pascuales, y el otro se sacrificaba caída la tarde, más o menos 3 de la tarde, en la misma hora que Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario. ¿Ok? Apúntese la cita, Éxodo capítulo 12 del 3 al 6, cuando nos habla de la Pascua. ¿Ok? Daniel capítulo 9, 27 dice: y por otra semana, porque la semana 70 comprende 7 años, es una semana de 7 años, no de 7 días como tú y yo la conocemos, es una semana de 7 años. Y dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio o a los 42 meses, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. La Biblia llama en el libro de Daniel al anticristo como la bestia o como el desolador. ¿Ok? Así lo llama también, el desolador. Hasta que venga la consumación y lo que esté determinado sea derramado sobre el desolador. ¿Ok? Véase también Salmo 55, 20, cuando Él va a violar el pacto. Va a quitar el pacto del medio, lo va a violar. Va a venir en contra de los que estaban en paz con Él. Porque en inicio de tribulación Él va a hacer un acuerdo de paz, ¿ok? Entre musulmanes y árabes. Y Él se manifestará montando el caballo blanco, que significa paz. Por eso Mateo capítulo 24, 15 dice: por cuanto veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, que es lo que está en Daniel 9, 27. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido ni la habrá. Amén. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Hay profecías que nos hablan de que los días serán acortados, mis hermanos. ¿Ok? Los días van a ser acortados. El sol se va a poner más o menos al mediodía. Por eso habla de un acortamiento de los días. A ver si recuerdo la cita. Creo que está en Amós. Si no, se las debo. Que acerca de que el sol se va a poner al mediodía. ¿Me ayuda, por favor? Se me escapa en este momento la cita. Pero esto va a pasar, mis hermanos. Que el sol se va a poner al mediodía, más o menos habla la profecía. Se me escapa en este momento, pero bueno, después se la debo. Daniel capítulo 8, 11 al 12 dice: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su tabernáculo fue echado por tierra. Venga, la buscamos para que no quede mal enseñado. Así que el sacrificio continuo, el anticristo lo va a quitar del medio, lo va a echar por tierra, y va a poner la abominación desoladora. ¿Ok?
ver si me la encuentro por aquí en el libro. Yo la tengo por acá. Esa cita es importante. Está Josué 10:13, está Eclesiastés 1:5. No. Amós 8:9. Correcto. Acontecerá que en aquel Ese. día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tiniebla la tierra en el día claro. Correcto, ese es el versículo. Amós 8:9. Amós 8, versículo 9. Amós capítulo 8, versículo 9, apúntenlo. Bendito es el nombre de Jesús. Sé que estaba en Amós, pero no recordaba realmente. El libro Amós tiene 8, Tiene 9 capítulos. no, 9 capítulos. En el capítulo 8 es que está la profecía. Amós 8, versículo 9. Mire lo que dice, hermanos. Acontecerá, esto hace alusión a lo que dice Mateo capítulo 24, 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol al mediodía. Aquí lo dice claramente. Y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Es decir, que van a haber demonios amalgamados sobre la faz de la tierra. Hablamos de los tiempos de tribulación, ¿verdad? Dios va a cortar, va a haber acortamiento de los días. De hecho, cada vez que tiembla la tierra, el eje de la tierra se ve afectado y por tanto se reducen los días, se acortan los días. Cada vez que hay un terremoto de gran envergadura, es más, hace poco, creo que fue el día 15 de este mes de mayo, tembló en Estados Unidos. ¿En qué parte fue que tembló, Lino? Bueno, un terremoto de 6.5 en la escala de Richter. Creo que en Obregón, algo así. Alaska, Nevada. En Nevada, En Obregón, algo así por ahí, por los lados. Pero hermanos, viene un terremoto fuerte. Ya las placas tectónicas se están acomodando, mis hermanos. Hay un 98% de probabilidad, dicen los científicos, que ocurra lo que han esperado y temido por muchos años. El Big One. Desde el año 1850 y pico, no recuerdo el año exactamente, no presenta gran actividad esta falla San Andrés. O sea que la acumulación de la energía se está preparando para desatar un terremoto que iría y vendría por todo el globo terráqueo por 12 minutos. Esto va a ser devastador. En medio de la pandemia va a venir algo grande, mis hermanos. Porque todavía hay gente dura de corazón que no quiere arrepentirse. Todavía hay gente que no ama la verdad, no ama la escritura, no ama a Cristo, no ama la verdad, la palabra. Aman la mentira, aman el pecado, aman el mundo, pero no a Dios. Si no hacen caso con la pandemia y con tantos muertos que ha aportado este flagelo, Dios tiene que hacer algo fuerte, mis hermanos. Dios tenga misericordia de nosotros, mis hermanos. Pero recordemos que Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. ¿Quién quita que en esas Dios levante la iglesia? Pero está cerca, mis hermanos. Está cerca la venida del Señor. Y Él habló que vendrían terremotos antes de su venida. Y se acerca el Big One, el grande. Ahí en la falla de San Andrés. ¿Ok? Bendito es el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Sigamos con el estudio para terminar. Daniel capítulo 8:11 dice: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra, ya lo dijimos. Daniel capítulo 11:31 dice: se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Daniel capítulo 12, versículo 11: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Ahí hay 30 días de diferencia que son el año embolismal. ¿Ok?
El anticristo, luego del arrebatamiento de la iglesia, él dará la orden para la construcción de un tercer templo judío. Recordemos que el segundo templo fue destruido por las tropas romanas al mando del emperador Tito Flavio Vespasiano en el año 70 de nuestra era. Ese era el segundo templo, que es el mismo templo de Salomón, reformado, reconstruido por el rey Herodes. Ese templo fue destruido, solamente de él queda el muro de los lamentos. Y luego del arrebatamiento, el anticristo va a dar la orden, porque él va a ser judío, mis hermanos. Va a dar la orden para la construcción del tercer templo. Algunos dicen que el anticristo va a ser árabe o gentil. No, nada que ver. O sirio, tampoco. Tiene que ser judío. Allí en el lugar santo del tercer templo va a ser el lugar donde se va a realizar la abominación desoladora. Y a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio de la tribulación, o 42 meses, el anticristo entrará en el templo con tropas militares, como lo dice la profecía de Daniel capítulo 11, 31-32. Va a profanar el templo y la fortaleza, el santuario. Y él pedirá desde allí la adoración del mundo entero, y el mundo entero lo va a adorar. ¿Ok? Satanás siempre en el tercer cielo quiso siempre ser adorado, pero no lo pudo lograr. Pero su hijo el diablo, el anticristo, aquí en la tierra sí lo va a lograr, que el mundo entero lo adore. Apocalipsis 13:4 y 13:8. Una vez suceda esto, mis hermanos, el pueblo judío, todos los israelitas tendrán que huir. Por eso dice: el que esté en Judea, huya a los montes. Apocalipsis 24:15 hasta el 18. Y Apocalipsis capítulo 12, 14 a 17 nos habla de que la mujer va a ser llevada al desierto, donde va a ser sustentada por 42 meses o 1260 días. Al sentarse el anticristo en el lugar santo del tercer templo, pedirá adoración, y el falso profeta hará imagen de la primera bestia, que es el anticristo. Recordemos que los judíos, por ley de Dios y por ley talmúdica y por la misma Torá, la misma palabra de Dios, número uno, no pueden destruir un templo que no sea, así sea el templo de ellos o otro templo, no pueden destruirlo por ley talmúdica. Pero tampoco pueden orar por ley mosaica, por ley de Dios. No pueden adorar a otro Dios, ni mucho menos cometer idolatría como hacen los paganos. ¿Ok? Ellos no pueden adorar a otro Dios que no sea su Dios, como dice Deuteronomio capítulo 6 del 1 al 9, hablando de la Shema o el gran mandamiento. Ni tampoco ellos pueden adorar ni inclinarse ante ninguna figura o imagen de lo creado arriba en el cielo o abajo en la tierra o debajo de la tierra, como lo indica Éxodo capítulo 20 del 1 al 5. En ese mismo instante, cuando él pida la adoración del pueblo de Israel y del mundo entero, los judíos van a darse cuenta que han sido engañados por un impostor, y el anticristo, el falso Mesías, vendrá contra todos los que estaban en paz con él, como dice en Salmo 55 versículo 20. ¿Ok? Los judíos no serán marcados. Todo el mundo entero a partir de ahí recibirá la marca de la bestia, menos el pueblo de Israel. Ellos no serán marcados, ni con el sello, ni con el nombre, ni con la marca de la bestia o el 666, ni con la implantación del microchip, que vendrá a ser lo mismo, ya que ellos huirán a los montes de Judea o serán llevados al desierto, como lo dice la profecía de Apocalipsis 12:14. Jerusalén a partir de ahí quedará desolada, sin habitantes en aquellos días, y empezará entonces a partir de ahí la más cruel persecución sobre los judíos y sobre los cristianos que se conviertan en medio de la tribulación, por la predicación de los dos testigos, Moisés y Elías, y los 144,000 sellados. ¿Ok? Dios guardará y protegerá una vez más a sus elegidos, al pueblo de Israel, a los escogidos. Y muchos de los que se conviertan, obviamente, a Cristo y crean en el Evangelio del Reino serán
martirizados, serán asesinados, morirán decapitados. Apocalipsis capítulo 11, 7, 11 y Apocalipsis 24. La apostasía, mis hermanos, para aquellos días se incrementará como nunca antes se haya visto, y lo mismo la maldad. El mundo entero adorará a la bestia, al anticristo, así que el satanismo y el ocultismo y las ciencias ocultas serán las religiones que en aquellos tiempos predominarán sobre todos los habitantes de la tierra. Y toda la tierra entera adorará al diablo. Apocalipsis 13, 4, 8 y versículo 15. El anticristo hará guerra contra los santos y los vencerá. Apocalipsis 13, 7. Y los convertidos al Mesías, a Jesucristo, en aquellos tiempos de tribulación morirán decapitados, como lo indica Apocalipsis 24. El anticristo va a devorar y a pisotear a todos los reinos y pueblos que se le opongan. Daniel capítulo 7, 19, 21. Una vez toda la humanidad esté sumergida en el caos y en la apostasía de aquellos días luego de la profanación del santuario en el templo de Dios por parte del anticristo al cometer la abominación desoladora, y los moradores de la tierra serán marcados con el sello, nombre y número de la bestia en sus manos, en su mano o en su frente. Entonces Dios desatará a partir de ahí la ira sobre toda la humanidad. Recordemos que para aquellos tiempos de gran tribulación no va a haber creyentes. La humanidad entera se volcará a la apostasía. La gente no se arrepentirá, ni dejará de adorar a Satanás, a los demonios, ni a las imágenes, como dice Apocalipsis capítulo 9, versículo 20. Volvemos a leer esto ya para terminar. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su borrachera, ni de sus hurtos. Así que, amigo católico, el tiempo de arrepentirse es ahora. El tiempo de buscar de Dios verdaderamente es ahora. En el catolicismo hay buena gente, hay gente que ama a Dios, pero están en una religión equivocada, totalmente pagana, idólatra y falsa. La orden de Dios, el mandato de Dios por amor a esta gente es que salgan de allí, que se arrepientan de la idolatría, porque en el tiempo de la tribulación va a ser muy difícil que la gente se arrepienta. Que se van a arrepentir unos cuantos, sí, pero va a ser muy difícil, porque ya no va a estar la gracia. Ya será otro tiempo la tribulación. Este es el día de arrepentirse, el tiempo de volverse a Dios. Amigo católico, no lo estoy ofendiendo, le estoy predicando la verdad, si me está escuchando. Vienen tiempos difíciles para la humanidad. Esto no va a mejorar, cada vez va a empeorar. El tiempo de buscar la santidad, de buscar a Dios, de buscar el rostro de Dios es ahora. Es el tiempo de abandonar la idolatría, la falsa cristiandad. Es tiempo de volverse a Dios. Volvemos a Dios de todo vuestro corazón, en arrepentimiento, como dice el profeta Joel, en silicio. Hay que volverse, hay que convertirse. Como dice Isaías capítulo 55, 6, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío sus pensamientos y el hombre inicuo sus caminos, y vuelva hacia Dios, el cual tendrá de él misericordia, al Dios que es amplio y grande en perdonar. Hay que buscarlo. Entre tanto puede ser hallado. Para mañana puede ser tarde. Si ocurre ahora el arrebatamiento y el católico o el cristiano que anda medio tibio se quedó, va a vivir la tribulación. Va a vivir la tribulación. No habrá lugar donde esconderse de la ira de Dios, de la persecución aún en los inicios de la tribulación que el anticristo tendrá sobre la humanidad. El tiempo de arrepentirse es ya. El tiempo de volverse a Dios es ahora. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado y llamarle en tanto que está cercano. Amén, gloria a Dios. Como dice en Hebreos capítulo 13, versículo 15, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcáis vuestros corazones como en el día de la matanza. Gloria a Dios. Amén.
No endurezcáis vuestros corazones. Amén. Hebreos 3:15. Vamos a leer esa parte ya para terminar. Hebreos 3:15. Creo que dice eso. Amén. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. No endurezcáis vuestros corazones, dice el Señor. Zacarías capítulo 1:3. Zacarías capítulo 1:3. Mira lo que dice, hermanos. Esto es maravilloso. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Esto es lo que dice Dios. Vuélvanse a mí. Queda poco tiempo, mis hermanos. Todavía estamos en el tiempo de la gracia, y es el tiempo de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Es el tiempo de buscarlo en tanto que está cercano. Es el tiempo de que el hombre impío deje su camino y de que el hombre inicuo abandone sus pensamientos, que deje de apoyarse en su propia prudencia y vuelva hacia Dios, el cual tendrá de él misericordia, al Dios que es grande y amplio en perdonar. Amén. Ezequiel capítulo 36. Hermano, va a ser muy difícil en tiempos de tribulación arrepentirse. Apocalipsis capítulo 20 o Apocalipsis 9:20 más bien, dice que la gente no se va a arrepentir. La gente no va a dejar de adorar a los demonios ni a las imágenes de oro, de plata, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Como dice el Salmo 115, tienen ojos mas no ven, tienen ojos mas no ven, tienen oídos mas no oyen, tienen manos y no palpan, tienen pies mas no pueden andar. Dice que semejantes a ellas son los que las fabrican, los que las hacen, y cualquiera que confía en ellas. Así que cualquiera que se fía de una imagen para decir esto es Dios, está ciego, está sordo, está mudo, no puede andar, es un muerto en vida, tiene muerte espiritual, porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Termino con Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, dice el Señor. Mira el amor tan grande de Dios, la misericordia tan profunda de Dios. Él promete limpiarnos. A mí me limpió de la idolatría cuando vine a Cristo, cuando reconocí. Yo vengo de una familia que fue católica. Mi mamá, mis papás, mis hermanas, todos mis tíos, todo el mundo católico. Muchos se murieron siendo católicos, y fui a su lecho de muerte a predicarles, y muchos despreciaron a Cristo, despreciaron el Evangelio. ¿Dónde están hoy? En el infierno, porque ningún idólatra tendrá parte ni herencia en el reino de Dios. Pero hay oportunidad siempre y cuando estemos en vida, mis hermanos. Hay oportunidad. Esparciré, dice el Señor en Ezequiel 36, 25: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu dentro de vosotros. Dios solamente envía su espíritu a quienes le obedecen, mis hermanos. Y Dios pone su espíritu dentro de un corazón contrito y humillado. ¿Cuántos dicen amén? Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Amén. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Bendito es el nombre de Jesús. Malaquías capítulo 7. Yo no sé por qué el Señor me llevó a esto,
Pero gloria a Dios, Dios está llamando al arrepentimiento a la gente, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Malaquías, no, Miqueas, perdón. Miqueas capítulo 7, 19. Leámoslo desde el 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Hermanos, la idolatría va hasta la tercera y cuarta generación. Eso es lo que dice la Biblia en Éxodo capítulo 25. Basta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y Dios está diciendo en Miqueas capítulo 7, 18, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Cuánto dicen amén? Isaías 43, 25. Isaías 43, versículo 25. Gloria a Dios. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Más adelante el 44, 25 al 26 dice: yo que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Pero mire lo que dice el 22: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Hermanos, Dios es un Dios de amor. A Dios hay que buscarlo y amarlo en espíritu y en verdad, como dice Juan capítulo 4, versículo 24. Hay que amarlo no es a través de la religión, sino a través de su bendita y poderosa palabra, que es medicina, que es vida, que es lámpara y es lumbrera a nuestro camino. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Bendito Dios. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu verdad, por tu justicia. Gracias una vez más porque tú llamas por amor a ti mismo y por amor a la humanidad, al mundo, al arrepentimiento, Señor. Gracias porque tú eres un Dios grande, majestuoso, bondadoso, que no quiere que el hombre perezca, sino que proceda al arrepentimiento, Señor. Yo te pido, Señor, que bendigas a todos los que escuchan este mensaje, Señor. Yo te pido que bendigas a cada hermano, a los que estén en desánimo, levántalos. Al que no tenga fuerzas, dale fuerzas, dale fortalecimiento, dale las fuerzas del búfalo, Señor. Y al amigo que no conoce de Dios, ese es el momento de que te reconcilies con Dios. Este es el momento de que te acerques a un Dios vivo y verdadero. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy he escuchado tu verdad y sé que vienen tiempos difíciles, donde quizás si no me arrepiento ahora, Señor, va a ser más difícil que me arrepienta y que deje de adorar lo que he venido adorando, que tu misma palabra condena, que son imágenes dentro de las cuales hay demonios. Imágenes de palo, de madera, de estuco, de bronce, de oro, que tienen manos y no palpan, que tienen pies y no andan, que tienen oídos y no oyen, y muchos les piden, que tienen ojos y no ven, que tienen boca y tampoco hablan porque no pueden responder, Señor. Perdóname, Señor, y límpiame de toda maldad, de toda idolatría, de todo pecado, Señor. Quiero conocerte a través de tu palabra, a través de las Escrituras. Quiero nacer de nuevo. Perdóname. Hoy reconozco que Jesucristo es el Señor. Reconozco que tú enviaste, Dios, a tu Hijo a morir por mí en la cruz del Calvario hace 2020 años, Señor. Moriste por mi iniquidad, por mi pecado. Y no viniste a fundar una religión, sino a preparar un camino, Señor, para conducirnos a Dios. Hoy me arrepiento y decido andar por ese camino. Hoy renuncio a la idolatría, renuncio al pecado, renuncio a cualquier forma de pecado en mi vida y renuncio a todo pacto con la muerte y con el diablo a través del pecado, Señor. Te pido que vengas a mi corazón, que resucites toda área muerta, Señor,
Dame vida por tu Espíritu Santo, porque tú dijiste que el que esté muerto y creyendo en mí, vivirá. Padre, perdóname porque estoy muerto en mis delitos, en mis pecados, Señor, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y soy por tanto hijo de la ira, lo mismo que los demás. Señor, gracias porque tú enviaste a Jesús, y porque hoy tengo la oportunidad de aceptarle en mi corazón como mi Señor, como mi único y suficiente Salvador personal. Tu palabra dice que si creyeres con tu boca que Jesús es el Señor, si confesares, con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Amén. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Hoy confieso que Jesucristo es mi Señor. Amén. Y te invito, Señor, a que te entrones en mi corazón. Seas mi único y suficiente Salvador personal. Amén. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca de allí sea borrado, que nunca me aparte, Señor, ni vuelva atrás. En el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Aleluya. Dios. Gracias, Jesús. Si has hecho esta oración, déjame decirte que tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida del Cordero. Amén. Y si Aleluya. ocurriera hoy el arrebatamiento, mañana o los días venideros, vas a ser arrebatado y te vas a ir en las nubes Aleluya. con todos los que hayan muerto ya en Cristo. Gloria a Dios. Dios te bendiga, hermanos. Bendita su palabra. Dios bendiga a todos. Amén, amén. Gracias, Amén, Señor. amén.